Muchos le temen al amor, lo perciben como la antesala a la depresión, algo que al final te lastimará. Hay personas que no creen en el amor, creen en la unión en pareja por conveniencia o intereses de por medio, ya sean económicos, sexuales u otros. Yo pienso que cada quien habla de acuerdo a su experiencia. Cuando mi última relación terminó, a pesar de lo mucho que sufrí en su momento, fue un sueño maravilloso todo lo que viví con ella. Después, logré adaptarme a mi compañía y a mi soledad. Y entonces, conocí a Angelina. Desde la última vez que salimos juntos, a pesar de que no nos habíamos visto durante los siguientes días, en esta ocasión no me preocupé. En realidad, no quería verla pronto. Me costó reconocer o quizás el aceptar que desde el primer día que la vi, me enamoré de ella profundamente. Sí, amor a primera vista. Cuando después tuve la oportunidad de conocer a la persona detrás de esa carita linda, supe que ya nada sería como antes en mi presente. Pasé horas pensando en cómo lograr que me dijera que sí. Quería pedirle que fuera mi novia. No quería proponérselo con el clásico ramo de flores o la cena romántica. No quería estereotipos ni nada obvio. Bueno, sí los quería, pero buscaba algo especial para ella, algo hecho por mí, algo que nadie en el mundo pudiera hacer para ella. Caminaba por mi casa durante el día y la noche sin saber qué hacer. Pasaba el tiempo y no encontraba la respuesta. Pasaban las noches y, claramente, esto se había convertido en una obsesión. Una noche, me levanté de mi cama y caminé hacia la cocina para beber un poco de agua, hasta que en un momento, mientras miraba a mi alrededor, noté mi guitarra. ¿Por qué no llevarle serenata? Me gustó esa idea. Es algo muy mexicano y a ella le gustaría seguramente. Busqué en internet algunas opciones. Todos los músicos disponibles cobraban demasiado, pero ella valía la pena. Cuando finalmente encontré un mariachi apropiado, les propuse una fecha y hora para presentarse. Lamentablemente, sucedió algo que me hizo abandonar esta idea. Todos los mariachis tenían llena su agenda durante las próximas semanas. No podía esperar tanto. No había tenido contacto con ella en días. Entonces, pensé en algo mejor. ¿Por qué no llevarle yo mismo la serenata? Solo tendría que encontrar la canción perfecta, una que refleje a la perfección todo lo que ella me hace sentir. Pasé horas buscando una canción apropiada, pero ninguna me parecía la mejor. Algunas me resultaban demasiado cursis, mientras que otras demasiado directas. Comencé a pensar en qué hacer mientras mis dedos jugaban con las cuerdas de la guitarra. De pronto, toqué sin querer algo que produjo un sonido que me gustó. Lo repetí y comencé
comencé a desarrollar esa idea. Cerré mis ojos, respiré despacio y profundo, y entonces comencé a evocar la imagen de ella, a recordar su esencia y lo que ella despierta dentro de mí. Comencé a componer una melodía en mi guitarra que obedecía fielmente lo que ella significa. Era ella, pero hecha música. Nunca jamás había creado una melodía. La composición no se me daba, pero nunca me había importado. La música era solo un pasatiempo. Sin embargo, conforme iba componiendo esta música, me abrazaba una seguridad de haber encontrado el detalle perfecto para pedirle a ella que fuera mi novia. Muchos quizás le habrían regalado rosas, poemas, cenas, pero sin duda nunca una melodía hecha solo para ella. Tardé varios días en terminarla. Como dije, la composición no era lo mío. Lo único que restaba era invitarla a salir. Durante esos días posteriores, me limité a conversar con ella por el chat, muriéndome de ganas por decirle que estaba haciendo algo para ella. Quería que fuera una sorpresa. No obstante, mientras pasaban los días, notaba que ella comenzaba a tardar cada vez más en responder a mis mensajes. No quería dejar que se enfriaran las cosas entre los dos, por lo que me di prisa. Esa noche le escribí para preguntarle si tenía algo que hacer el sábado, pero no leyó mi mensaje. Mi corazón estaba latiendo a 1000 por hora, pero mi cerebro no entendió su ausencia. Estaba seguro de que ella aceptaría salir conmigo. Estaba seguro de que le confesaría que estaba locamente enamorado de ella. Lo único que era una incógnita era su respuesta. ¿Qué habría de decirme al respecto? ¿Me rechazará? Me generaba un gran terror, como si fuera la primera vez que lo hiciera. No era la primera vez que le declararía mi amor a alguien, pero solo sabía una cosa. Deseaba que fuera ya la última vez en mi vida. Horas después me escribió preguntándome cómo estaba y le respondí que estaba muy nervioso. Ella me preguntó la razón, así que le dije que me gustaría decírselo en persona. Aquí era el momento para entablar la cita con ella. Sin embargo, se volvió a ausentar durante horas sin decirme nada. Me quedé nuevamente confundido. ¿Qué estaba pasando? ¿Dije algo malo? No entendía nada. No quería presionarla, ni mucho menos asustarla. Le di entonces su espacio. Quizás estaría ocupada. Esta ansiedad que sentía era algo que no extrañaba en esto de cortejar a alguien. Es
horrible para mí. Siempre tuve esta creencia de que enamorarse era conocer a esa persona especial, generar una conexión con ella y que el tiempo dejara que todo creciera poco a poco entre los dos. Esta incertidumbre y esta ansiedad jamás habían sido parte de mis fantasías y aquí nuevamente se hacían presentes. Sorpresivamente, pasaron días sin que ella me escribiera o estuviera en línea en el chat. Era la primera vez que sucedía esto. Se fueron acumulando mis mensajes de buenos días y buenas noches, sin ser leídos por ella. No quería subir a tocar a su puerta, a pesar de que en ocasiones temía que algo malo le hubiera sucedido. ¿Por qué tenía yo tanto miedo de subir a buscarla? Francamente, no quería subir. No entendía la razón. Pasó una semana, 2 semanas y finalmente a la tercera, durante una noche de domingo, ella volvió a estar en línea. Entonces, al igual que aquella ocasión en la que creí haberla visto con su pareja, en aquel tipo que al final resultó ser simplemente el sujeto que conectó su internet, esta vez de mi parte no sentí emoción al verla en línea. Por un lado, me daba gusto ver actividad de su parte, pero por otro, me sentía ignorado. Tristemente, cuando me tratan así, mis ganas de luchar por alguien se esfuman. No quise escribirle, quizás por la misma razón que no había ido a buscarla a su departamento, supongo. Sin embargo, ella leyó todos mis mensajes y entonces noté que estaba escribiendo algo. Cerré mi ordenador y seguí con lo que estaba haciendo. Francamente no estaba haciendo nada importante y al escuchar la notificación de su mensaje, corrí a leerlo. Me saludó finalmente, me preguntó cómo estaba y otras cosas más. Quería preguntarle dónde había estado, así como miles de cosas que pasaban por mi cabeza. Mi corazón exigía una explicación de su parte. Ni siquiera sabía si yo tenía razón al demandar explicaciones, pues no sabía si había algo entre los dos, al menos de su parte, porque nunca quise reconocer que por parte mía la idolatraba sin apenas conocerla bien. Opté simplemente por ir directo al grano, comportarme como todo un hombre y en pocas palabras decirle que necesitaba verla. Le dije que tenía algo muy importante que decirle. Entonces rectifiqué y le dije que más que el decirle algo, lo que necesitaba era confesarle algo muy importante para mí. Le dije que ahora mismo subiría a verla. Tomé mi guitarra. Ya era hora.
Subí las escaleras y el tiempo se ralentizó. Mi corazón estaba latiendo muy fuerte, al grado que agradecí que la melodía que le compuse no tenía letra, por lo cual no tendría que cantarle algo con mi temblorosa y agitada voz. Llegué a su puerta y miré mi celular. Ella no había escrito algo, pero aproveché para pedirle que se acercara a su puerta y escuchara lo que iba a tocar en mi guitarra para ella. Ella leyó mi mensaje. Pasaron algunos segundos sin alguna reacción de su parte. Asumí que esperaba a que tocara, así que me armé de valor y me senté recargándome en su puerta, lleno de miedo, esperanza y deseo. Se me hizo una eternidad comenzar a tocar. Mis manos no me hacían caso. Me estaba muriendo. Entonces, mis manos comenzaron a tocar. La música inició. Nunca en toda mi vida había tocado tan bien. Mi música era bastante simple, pero totalmente honesta con la persona a la que estaba dedicada. Cada nota, cada frase,
Cada melodía le decía suavemente a ella: me importas, me gustas, te quiero. Cuando terminé, escuché unos aplausos que me sacaron de ese estado de trance en el que estaba. Me di cuenta de que en 2 departamentos los vecinos habían salido a escucharme. Fue algo bochornoso para mí. Afortunadamente todos ellos regresaron a sus hogares, así que lentamente me puse de pie, me acerqué a la puerta, le pregunté si le había gustado. Ella no decía nada. Estará todo bien, pensé. Esperaba que ella abriera la puerta para decirme algo, pero nada sucedía. Tomé mi celular y me di cuenta, debido a la longitud del mensaje que me envió, que mientras yo estaba tocando mi música, ella estaba escribiéndome, sin saber hasta ese momento si me había escuchado al menos. Ella jamás me había enviado un mensaje tan largo. La longitud de ese mensaje me dio un mal augurio. Algo dentro de mí me dijo: esto no es bueno. Algo dentro de mí me gritaba: no leas esto. Tenía que hacerlo, obviamente. Comencé a leer. Solo te pido que algún día seas capaz de perdonarme. No tuve el valor para despedirme de ti porque no quería causarte una tristeza mayor a la que ahora te he dado. En estos pocos meses fuiste una gran alegría para mí y me quedo con eso. Tengo que seguir mi camino. En este momento de mi vida estoy en búsqueda de respuestas a un sinfín de preguntas que llevo en mi conciencia, por lo que, como puedes ver, no estoy en condiciones de iniciar una relación linda como te la mereces. Y lo menos que quiero es ilusionarte, por lo que pensé que era lo mejor no estar mucho tiempo aquí. Si un día regreso, será porque tu corazón no correrá ningún riesgo conmigo. Si aún puedes aceptarme, sin embargo, no me esperes y sigue tu camino, como si jamás yo hubiera existido. Te quiero. En ese momento no supe qué decirle ni qué sentir al respecto. Me sentí como un niño que en Navidad abre su regalo y salta de alegría al tenerlo en sus manos, pero de pronto alguien le dice que no puede tenerlo y se lo quitan. No le quitan solamente un juguete, sino todas sus ilusiones y sueños. Le amputan una parte de su corazón de tajo. Mi rostro estaba empapado, mis mejillas bañadas
de salir de mis ojos que veían una realidad que jamás quise volver a vivir. Me senté lentamente en su puerta. Ella ya no estaba del otro lado, pero aún así sentía algo de ella en este lugar. ¿En qué momento se fue? ¿Por qué se fue tan pronto? Miles de preguntas pasaban por mi cabeza. Lo triste es que era inútil llorarle para que no se fuera. Ella ya no está aquí. Pasaron quizás unas 3 horas. Algunas personas habían pasado seguramente y me vieron allí sentado. No lo sé. No me importaba. Nada de esto tenía sentido. Cada 15 minutos miraba el chat, esperando quizás a que ella dijera que todo era una broma y que regresaría esa misma noche. Pero no había escrito nada más. Yo tampoco le había respondido algo en lo absoluto. Es cierto, ella no tenía la culpa de nada. Pensó en mí y en lo mejor para los dos. Creo que entiendo por lo que puede estar pasando en su vida, pero me hubiera gustado haber tenido la oportunidad de hacerle saber que contaba conmigo, a pesar de que ella habría dicho que prefería salir de ese pozo por ella misma. No necesita de nadie en este mundo, pero sé de alguien quien sí la necesita ahora, porque ella se había convertido en todo mi mundo. Me puse de pie, tomé mi guitarra, la abracé. Supongo que todo lo que resta a partir de ahora en adelante es pensar que todo fue un sueño, que este departamento siempre ha estado solo. Nadie ha vivido aquí. Todo fue una fantasía. Miré su puerta, la acaricié y, bueno, le di un beso. Cuando mis labios se separaron de esa madera, me lamenté no haber tenido el valor de besarla a ella. Quizás con un beso la habría convencido de quedarse. La habría convencido de encontrar en mí algunas respuestas, o al menos acompañarla en su camino. Si te hubiera besado, ¿estarías ahora conmigo?